Bueno, continuamos esta noche de miércoles y os decía yo hace un ratito que nos íbamos a trasladar hasta el Valle de Valdevezana, que lo íbamos a hacer de la mano de su alcalde, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, de la mano de Florentino Ruiz. Muy buenas noches, Florentino. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo en Canal 54 para hablar de novedades respecto a un caso que estamos siguiendo muy de cerca. Estamos hablando al final de la conservación del medio natural, estamos hablando de esos vertidos de los que hemos hecho referencia en otras ocasiones, pero para que la gente se sitúe un poco, Florentino, y sepa de qué estamos hablando, ¿cuánto nos tenemos que remontar y hasta qué punto es grave el problema que tenemos entre manos? Nos tenemos que remontar en cuanto a la realización material de los vertidos a enero del 2013 y en cuanto a las actividades digamos administrativas que dan lugar a ellos antes, a noviembre-diciembre de 2012. En enero del 2013 se empiezan a depositar vertidos materiales procedentes de la siderurgia en el hueco de una antigua cantera en la localidad de Las Torres de Abajo y en los caminos que dan acceso a ella. La autorización para rellenar la antigua cantera se otorga por la Junta de Castilla y León, se otorga por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en base y como consecuencia de un pliego de condiciones la autorización es una simple autorización de ocupación de monte público, pero en base a ese pliego de condiciones se convierte en una autorización en realidad medioambiental que permite el vertido de esos materiales. Los vertidos sobre los caminos se realizan con autorización del alcalde pedáneo de Las Torres de Abajo y previamente el jefe de la sección de residuos de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos emite un informe en diciembre del año 2012 en el que dice que esos materiales no son residuos. Haría bien en explicar entonces qué son y también porque, siendo así, en el mes de marzo el Servicio de Gestión de Residuos de Valladolid, de los órganos centrales de la Junta de Castilla y León en Valladolid, dictamina que sí son residuos y que no es autorizable la autoridad de vertido de esos residuos en el hueco de la antigua cantera, es decir, no podía autorizarse de ningún modo. Eso se sabe por la Junta de Castilla y León desde el mes de marzo del año 2013, no obstante, los vertidos siguen realizándose hasta mediados de septiembre del 2013, a pesar de que el Ayuntamiento, yo como alcalde, advertí en reiteradas ocasiones a la Junta de Castilla y León que se estaban realizando. Se realizan, tanto en el hueco de la antigua cantera como los caminos que dan acceso a ella, están integrados en el Parque Natural de Hoces de Alto Ebro-Rudrón y además existen informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro que señalan que existe un alto riesgo para los acuíferos por la filtración de metales pesados, de los componentes de esos materiales que han sido vertidos a las aguas. Es una zona que, como también dice la Confederación Hidrográfica del Ebro, se recarga directamente el agua de lluvia, en lo cual se produce lo que técnicamente llaman lixiviación, que es la filtración de esos materiales al suelo y del suelo al agua. Los vertidos, la cantera, el hueco de la antigua cantera está en línea recta en torno a unos 2000 metros, posiblemente menos, de un complejo kárstico que es el de Piscarciano Arenas. De ahí parte la captación de agua potable de una localidad que es Hoz de Arreba. Claro, porque, perdona que te interrumpa, Florentino, uno de los principales problemas es que no solo afecta a un lugar concreto, sino que debido a esa cantera y a las características del suelo, al final esa filtración podría afectar a una zona amplísima, ¿no? Ya no solo de localidades, sino también de parajes naturales. Con prácticamente completa certeza, sí. Los acuíferos de esa zona descargan en el río Trifón. El Trifón es un afluente del Ebro. Tanto los acuíferos como el complejo kárstico de Piscarciano Arenas como el Trifón están en el Parque Natural de Hoces de Alto Ebro-Rudrón. Y además de afectar a importantes parajes naturales, es que puede afectar, y de hecho los análisis de agua de los que dispone el Ayuntamiento, realizados a instancias del propio Ayuntamiento, muestran un aumento progresivo importante de determinados metales pesados en el agua de abastecimiento humano de al menos una localidad, que es Hoz de Arreba. Claro.
desde el momento en el que se empiezan a trasladar esos materiales a ese lugar, hasta el momento en el que nos encontramos, Florentino, imagino que, porque ya lo hemos comentado otras veces, lo hemos comentado otras veces aquí en el programa, ha sido, no sé si se puede decir una lucha constante contra las administraciones y contra lo que haya sucedido, pero sí un proceso largo en cuanto a trámites, en cuanto al final a lo que no se ve, pero para llegar al mismo objetivo, ¿no?, que es intentar paralizar y poder devolver al lugar su anterior situación. El objetivo fundamental del ayuntamiento, ya lo dije en una ocasión anterior, en todas las ocasiones en las que he tenido oportunidad, es la retirada de esos materiales, tanto del hueco de la antigua cantera como de los caminos, y que el espacio natural se reponga al estado en el que se encontraba antes de realizarse los vertidos, y que con ello se elimine el riesgo para el medio ambiente, para el medio natural, para el agua y para las personas. Eso ha implicado pues, las dos circunstancias que ha señalado: una larga lucha y un trabajo constante. La larga lucha lo es frente a entidades y personas, bueno, pues más poderosas que el propio ayuntamiento. La propia Junta de Castilla y León, que no ha hecho nada para impedir los vertidos y no ha hecho nada para retirarlos. Que incluso a través de personal a su servicio dictamina en el mes de diciembre del año 2012 que eso no son residuos, que no contesta a buena parte de los escritos que le ha dirigido el ayuntamiento, que aquellos a los que contesta lo hace de manera parcial y sesgada, que en al menos uno de ellos se nos oculta al ayuntamiento elementos esenciales. En el mes de noviembre del año 2003, el delegado territorial de la Junta escribió al ayuntamiento, escribió al alcalde, me escribió a mí, con un informe sobre lo que decía que habían hecho y estaban haciendo allí. Pero a ese informe le quitó dos elementos esenciales: una denuncia de dos agentes medioambientales de la propia Junta de Castilla y León del mes de julio, primeros de agosto del año 2013, en la que señalan de una manera clara, precisa y contundente qué es lo que está ocurriendo, que se están depositando materiales que no pueden depositarse, que se está incumpliendo la legalidad vigente y que existe riesgo para los acuíferos y que se está afectando un espacio natural. Y también se nos ocultan los resultados de las analíticas que manejaba entonces la Junta de Castilla y León. Conocen que se están realizando esos vertidos desde el principio y desde luego desde el mes de julio-agosto de 2013 lo conocen porque existe una denuncia de sus propios agentes medioambientales. También frente a entidades privadas como es la empresa que ha depositado estos materiales, que aparentemente parece contar con apoyos o con respaldos pues incluso más importantes que los que otras administraciones proporcionan al ayuntamiento. De batalla judicial, el ayuntamiento, yo como alcalde, denuncié los hechos en la Fiscalía el 23 de diciembre del año 2013. La Fiscalía tardó 6 meses en enviar el asunto al juzgado. Lo envió, pidió la medida cautelar de retirada de los materiales, el juzgado la acordó, pero el juego de las reglas procesales ha permitido que durante 6 meses esa medida cautelar, la retirada de los materiales, no se haya ejecutado y a día de hoy siguen sin retirarse. Actuaciones que han llegado también a la Unión Europea. El asunto está denunciado en la Comisión de la Unión Europea y en los próximos días el asunto llegará también al Parlamento Europeo y llegará también al Defensor del Pueblo Europeo. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Florentino, de lo que pueda pasar. Nos vamos a publicidad, a la vuelta hablamos de esas últimas novedades, pero todo en unos minutos. Bueno, y continuamos hablando con Florentino Ruiz, alcalde de Valle de Valdevezana, acerca de la situación por la que está atravesando esta localidad de nuestra provincia, además con un alto valor natural, como muchos enclaves de la geografía burgalesa. Florentino, hablábamos un poquito de los antecedentes, de cómo se han producido los hechos, de cómo se han ido almacenando esos residuos, de cómo los análisis en el agua demuestran que hay cada vez un mayor índice de esos materiales pesados, con el consiguiente riesgo que esto genera. ¿Cómo están viviendo los vecinos de la zona lo que está sucediendo y esta lucha encabezada en este caso por el ayuntamiento? Pues con mucha preocupación. Podría incluso llegar a decirse que
que empieza a haber alarma social, que la hay desde hace algún tiempo. Claro, la gente se preocupa por la calidad del agua, por la calidad de su modo de vida y la calidad del agua que consumen las personas, incluso por las actividades económicas. Desde luego hay que pensar en primer lugar en las personas, ¿no? Pero imagina, por ejemplo, quienes se dedican a la ganadería. Si el agua resulta afectada, el ganado que bebe ese agua también resultará afectado en la misma medida. Y desde luego las personas, la gente está muy preocupada porque, bueno, pues no entienden que de una manera como se ha actuado y se sigue actuando en este caso, se han depositado esos materiales y después de tanto tiempo pues aún siguen ahí, y por mucho que estemos peleando pues da la sensación de que no exista mucho interés en retirarlos por parte de quienes tienen que ordenar retirarlos, quienes tenían que haber impedido que se realizaran los vertidos, o de quienes tienen que adoptar las medidas precisas para que los materiales vertidos se retiren y se elimine el riesgo para, sobre todo, la salud de las personas. ¿Cuál es la situación actual, Florentino? Porque nos hablabas antes de nuestra publicidad de esas medidas cautelares, de lo que ha sucedido en ese largo proceso judicial ya, además teniendo en cuenta la gravedad de lo que tenemos entre manos. Si nos situamos ahora, a finales casi de febrero ya, ¿cuál es la situación en ese proceso judicial? Bueno, la situación en el proceso judicial es la que he señalado antes, los residuos siguen ahí. Ese es el resumen más conciso que se puede hacer. A esta situación en la que los residuos siguen ahí se llega después de que en el mes de julio el Juzgado de Instrucción de Villarcayo adoptó una medida cautelar a petición del Ministerio Fiscal, que aún así tardó 6 meses en enviar el asunto al juzgado. Contra esa medida cautelar cabían 2 recursos, uno ante el propio Juzgado de Villarcayo y otro ante la Audiencia Provincial, y la empresa que depositó los residuos plantea los dos. La Audiencia Provincial ha resuelto el recurso de apelación, que es el recurso del que ella conoce, en el mes de enero. Nosotros nos lo han notificado el 31 de enero. A partir de ese momento la medida cautelar es firme y debe ejecutarse, según dispone la propia medida cautelar, en el plazo de 30 días. Los 30 días están a punto de concluir, pero aún no se ha empezado a retirar los residuos, ni se ve ninguna actividad tendente a retirarlos. Si no se retiran en 30 días, pues en el plazo señalado por la medida cautelar, o no se retiran, el ayuntamiento se verá obligado a tomar las medidas que entienda pertinentes en defensa del interés general y del interés de los vecinos, sean estas cuales sean, en el orden judicial, administrativo, y desde luego seguiremos también actuando en el ámbito de la Unión Europea. ¿Tiene confianza el ayuntamiento en que finalmente se puedan retirar esos residuos antes de que concluya este plazo, o visto todo lo que ha pasado ya, teme que tenga que recurrir a esas otras vías judiciales, administrativas o incluso a instancias europeas para intentar solventar de una vez por todas el problema? Antes de que concluyan los 30 días estoy seguro de que no se retirarán. Ya me conformaría yo con que se empezaran a retirar. Me da la sensación, por decirlo suavemente, tengo la convicción de que no van a empezar en el plazo de 30 días. Tengo también la convicción de que cuantos están implicados en la realización de esos vertidos van a hacer todo lo posible por no retirarlos, por varias razones. En algún caso por amor propio y sobre todo por el coste económico que eso representa. Quien tenga que pagar eso pues le cuesta mucho dinero, entonces van a hacer todo lo posible por salvar su propio patrimonio, pues de la manera, tanto todos los que están implicados en los vertidos, con lo cual no me refiero solo a Codefer, a la empresa que realiza los vertidos, sino a los conseguidores que le han ayudado, a quienes no han hecho lo que tenían que hacer, a quienes siguen sin hacerlo, a todos los que están implicados en los vertidos. Bueno, los vertidos se han realizado porque en realidad se ha puesto por delante el interés económico de determinadas personas físicas o jurídicas, por delante del interés general de la comunidad y por delante del interés general de los vecinos. Y eso mucho me temo que va a seguir siendo así, por desgracia, ¿no? A expensas de lo que pueda suceder en los próximos días y de ese nuevo camino que pueda o no emprender el ayuntamiento por diferentes cauces, ¿qué está suponiendo para un ayuntamiento como el de Valle de Valdevezana un proceso de estas características, teniendo en cuenta que aquí además hay varios frentes abiertos, se está intentando que den la razón no solo los juzgados, sino también otras administraciones, como decías, mayores, hay empresa privada? Al final, ¿cómo un ayuntamiento pequeño puede soportar un proceso como estos? Bueno,
imagino que te refieres fundamentalmente al coste económico, ¿no? Es decir, las actuaciones ante la Unión Europea de momento no nos están costando dinero, porque en principio las actuaciones ante la Comisión, las que entablemos ante el Parlamento Europeo, ante el Defensor del Pueblo Europeo, no cuestan dinero, y si lo costaran, bueno, yo soy profesor de Derecho de la Unión Europea y con mucho gusto pongo mis conocimientos, sean pocos o muchos, al servicio del Ayuntamiento y los vecinos en este caso. Las actuaciones administrativas, pues hasta aquí las he hecho yo, o se ha hecho por personal del Ayuntamiento, y tampoco nos han costado dinero. En el proceso judicial que está personado del Ayuntamiento sí que hay que personarse con abogado y procurador, y eso pues algún coste económico tiene. No es excesivo, y en todo caso pues sí quiero dejar algo claro a quienes piensen que, si es que les hay, que estoy convencido que les habrá, que puede que le dejemos de perseguir nuestro objetivo, es decir, que se retiren estos materiales de ahí y que se exijan las responsabilidades a que haya lugar por dinero. Bueno, el Ayuntamiento de Valle de Valdelezana ha hecho una gestión económica de la que yo estoy particularmente orgulloso en esta legislatura, con lo cual ha conseguido prestar servicios, realizar obras, aportar dinero a las pedanías, a las entidades locales menores, mantener los servicios que había, implantar otros y mejorarles, pagar la deuda que tenía el Ayuntamiento y ahorrar dinero. Con lo cual el Ayuntamiento, en este momento, que pierdan, todos aquellos que piensen que vamos a dejarlo por dinero, que pierdan toda esperanza. Vamos a quedarnos con esto, Florentino, vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en Valle de Valdelezana, sobre todo si no se retiran esos residuos. Ya nos dice el alcalde que no tiene muchas esperanzas de que en los próximos días pueda comenzar esa retirada, pero en cualquier caso pendientes estaremos de las diferentes acciones que se puedan emprender para ver por fin devolver el estado actual a esta localidad y a su entorno. Gracias, Florentino, por acompañarnos una vez más en Canal 54. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos ahora en Escritorio Local.